Buenos días, compañeros, instructor y demás público. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la contabilidad. La historia data a años muy antiguos, desde la prehistoria. Esperamos que les guste la obra que le vamos a presentar. El equipo de nosotros se llama Los Investigadores. Esta es nuestra insignia, donde tenemos el logo y hay una figura de una llave, donde la llave nos abre la puerta al conocimiento, de investigación. Vamos a hacer primero que todo una pequeña introducción antes de abordar en general el tema. Desde el inicio de la historia, la contabilidad ha sido un arte que se ha desempeñado desde diferentes ámbitos y de diferentes maneras, de tal modo que ha avanzado desde lo más elemental hasta lo más avanzado con las prácticas que vemos actualmente. La contabilidad nace desde el objetivo que tiene cada persona natural o jurídica, con el fin de poder realizar actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios, con el fin de poder integrar todos los conocimientos y reconocer todo lo que se posee y compararlo con los proyectos o objetivos que tiene la empresa. Como mi compañera les acaba de decir, la contabilidad es muy importante y más para nosotros en nuestra actividad académica. Desde la prehistoria nos vimos como seres humanos acoplados a contar, sea con nuestra mente, a mirar formas de sobrevivir, y desde allá se ve la historia de la evolución de la contabilidad en estos tiempos. En estos momentos les vamos a presentar a dos compañeritas. Una se llama Sofía y la otra se llama Juanita. Vamos a empezar y vamos a contabilizar desde ellas la historia de la contabilidad. Esperamos les guste, estén atentos. Vamos a hacer una que otra pregunta para que por favor nos pongan mucha atención. Si tienen inquietudes o algo, también se las responderemos. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Los amiguitos no nos contestan cómo están? Muy bien. Bueno, me alegra saber que están muy bien. El día de hoy vamos a tratar sobre la historia de la contabilidad. La contabilidad es algo muy interesante y lo vamos a presentar de una forma muy creativa y de una forma que todos vamos a entender mucho más fácil. Imagínense que la contabilidad inicia desde la prehistoria. La contabilidad narra su historia desde que éramos seres pensantes. Sofía, imagínate que la historia de la contabilidad nos estudia todos los fenómenos que pasaron en diversos lugares y momentos. Juanita, la historia se da por épocas. Está la prehistoria, la antigüedad, la edad media, la modernidad y la contemporaneidad. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la prehistoria? Claro, Sofía, hemos ido evolucionando con el pasar de los tiempos. Los Homo sapiens eran los seres que surgieron hace 150.000 años, pero dicen los arqueólogos que los registros contables nos muestran que solo eran seres pensantes, que tallaban en los árboles, en las plantas, en las cavernas. Estás en lo cierto, Juanita. En esta época realizábamos operaciones en nuestra mente para acumular alimentos, para enfrentarnos a la naturaleza. De esta forma podríamos sobrevivir de diferentes maneras. Sí, así es. Estás en lo cierto. Imaginen que poco antes de lo que tú acabas de decir, nosotros simplemente escribíamos en piedritas. La historia ha evolucionado mucho hasta hoy. Vamos a ver si nuestro público nos quiere decir algo. ¿Quién
pero que los registros contables en ese momento se llevan en la mente y no en una escritura como tenemos en este momento. Así que yo pienso que ellos tienen que tener una gran retentiva en ese entonces. O empezar a utilizar ciertas herramientas para llevar su contabilidad. Muy bien, compañero. ¿Alguien más quiere hablar aquí? Bueno, también entendí que se llevaba pues como de una forma muy empírica e incluso utilizaban símbolos de los árboles para tener registro de la contabilidad de una forma pues muy en ese momento con las herramientas que se tenía al alcance, y también se utilizaban en la parte de los trueques, que se ve con animales y cosas como así, pues la forma en que ha ido evolucionando. Muy bien, compañerita, tienes toda la razón. Ahora vamos a darle un cambio a la historia. Vamos a hablar un poco de la antigüedad. Quería contarles acerca de cómo después de utilizar la contabilidad con nuestra mente, se creó la cuenta. No solo se sentaron las bases de la contabilidad en la edad antigua, sino que también se creó el comercio y la economía. Poco a poco iban perfeccionando las técnicas. Muy interesante, Juanita. La antigüedad está enmarcada desde el año 4000 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora te voy a decir un secreto. Los compañeritos del público desean oírlo también. Sí. Bueno, me lo queda solamente entre nosotros. Será un secreto. Cuentan los historiadores que después de ser solo seres pensantes sin plasmar información en ninguna parte, nacieron las cuentas y estas se vieron debido a la necesidad de conservar la información que sirviera de ayuda a la débil memoria humana. Muy interesante, Sofía. Qué secreto. Yo no lo conocía. También te quiero contar que desde las técnicas en las cuentas se da el origen al desarrollo de la vida social y en particular a la formación de organizaciones. Wow. Yo les tengo un dato muy curioso. En la misma época, en la civilización mesopotámica, en el año 2000 a.C., está el Código Hammurabi, que legislaba asuntos comerciales y contables de la época. Claro, Sofía. Este código nos acerca a la organización de la sociedad babilónica y a un mismo tiempo a lo que ahora conocemos como el Código de Comercio. ¿Todos ustedes han oído escuchar el Código de Comercio? Sí. ¿Y les gusta lo que este código tiene? No, ¿no les gusta? Sí. Ah, bueno, me alegra que les guste, porque este código nació prácticamente del Código Hammurabi, donde estaban algunas cosas sobre las tradiciones que se tenía el rey, sobre lo que el rey imponía a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué bien informada estás! ¿Y sabían ustedes que había evidencias arqueológicas de las tablillas de barro de origen sumerio? Allí las personas registraban toda la información. Es verdad, a mí me contaron que en un museo semítico de Harvard se conserva la tablilla de barro que se consideró como el testimonio más antiguo y originario de Mesopotamia. De toda esta vida económica y social hasta la destrucción del Imperio Babilónico han testimonios documentos contables, contratos, recibos, toda esta información que nos lleva a pensar que en esa época ya se veía de una forma diferente la contabilidad. Por otro lado, en las civilizaciones también existieron los papiros, lo que fue la civilización egipcia. Eso demuestra la relación de las cuentas. Ese instrumento era muy utilizado en esa época. Actualmente el papiro se convirtió en lo que nosotros llamamos el papel. ¿Sabían eso? No. Ah, bueno. En esa época, en la civilización egipcia, ese material era utilizado para hacer todos los registros contables que ellos utilizaban. Imagínense que eso lo hacían con una planta. Era una planta acuática y eso tenía un proceso muy grande y ellos desarrollaban los papiros. En Egipto consistía el doble sistema de economía, natural y monetaria. Esta situación se refleja en las cuentas de Zenón, las cuentas en especie,
son siempre distintas en las piezas expresadas en moneda. Las carreras de Zenón nos demostraban textos administrativos que redactaban los escribas, quienes eran empleados y funcionarios del antiguo Egipto. Ellos nos presentaban la lectura, escritos en cursivas, un poco con las letras enredadas, parecían jeroglíficos, tanto que algunos arqueólogos no eran capaces de descifrar lo que decía. Sí, Juanita, por eso en esta época existía esa profesión de escriba. Había ciertos lugares donde la gente estudiaba esto, donde aprendía a utilizar jeroglíficos, la escritura de la época para poder llevar la contabilidad del momento de los textos. Sí, la carrera del escriba era algo que en esa época era muy importante, solo era para las personas de alta clase. Allí ellos estudiaban la escritura hierática, la lectura de las escrituras, las fórmulas administrativas, la aritmética. Ellos en sí hacían muchas cosas para anotar las operaciones que realizaban. Sí, Juanita, ¿tú sabes qué es un comerciante? Sí, Juanita, pero ves, sí, Sofía, pero vamos a mirar mejor qué sabe nuestro público acerca de qué es un comerciante. ¿Qué saben ustedes? ¿Alguien ha escuchado acerca de qué es un comerciante? ¿Cómo era en la antigüedad o cómo es ahora? Es una persona que profesionalmente ejerce actividades comerciales. ¿Y para ti qué son las actividades comerciales? De venta, en actividades comerciales, de venta de productos, servicios, todo el que hace cualquier actividad económica. Sí, compañerita, estás en lo cierto. En esa época eran los que vendían, los que salían con la agricultura, con el comercio en sí. Muy bien, ahora continuamos con la historia. Los faraones en Egipto tenían escribanos que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Así es. Imagínate que para el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente los nombres, los miembros de los tribunales. Allí, por ejemplo, en Roma, se hacían las tablillas de marfil o de otro hueso de animal para hacer las muestras de los esclavos o libertos, de lo que el amo poseía. En sí era prácticamente lo que hacían los dueños con los esclavos. ¿Sí les está gustando la historia? ¿Sí les entendí? Wow, Juanita, eso es muy interesante. Hay testimonios en donde se encontraban tablillas que textualmente una de ellas decía: revisado por tercero, papiro. Con certeza podemos descubrir que en esa época los esclavos eran quienes nos revisaban, tenían que firmar las cuentas que realizaban. Es verdad. Por otro lado, están las cuentas de los templos. Allí era muy importante la contabilidad. Se hacían especie de balances periódicos, anuales. Se agrupaban los ingresos y los gastos. Los italianos definen con la expresión a sesiones o gapos cuentas divididas en dos compartimientos o sesiones opuestas, que ha dado nacimiento en la Edad Media a la contabilidad moderna. Sofía, qué nombre tan raro. ¿Sesión o qué? Sesiono sogaposte. Ah, sí, ya me acordé. Allí las cuentas se agrupaban en la primera parte y los abonos en la segunda parte. ¿Qué les parece, compañeritos? Lo siento que están como aburridos. No. Ah, bueno. Me gusta mucho que no estén aburridos y que nos pongan cuidado en esta bella historia para que comprendamos la contabilidad desde sus épocas atrás, aunque aquí apenas estamos hablando algunos aspectos. Tiene mucho que narrar esta historia. Sí, Juanita, cuando la economía de los templos se transformó en una verdadera organización financiera laica, hay documentos bancarios. Los bancos eran donde se acumulaban los fondos procedentes de la
dependían directamente de los impuestos que pagaban las personas de la época anterior. Bueno, compañeritos, a nosotros ya nos dio hambreciilla. ¿Ustedes tienen hambreciilla? Sí. ¿Quisieran comer unas galletitas? Sí.